Adelante, por favor, Clau. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí María Aurora estaba un poco ansiosa y me decía que ya. Bueno, pues hoy tenemos el privilegio de tener al doctor Antonio Romero. Creo que aquí cometí un error porque yo tenía una imagen que decía doctor, pero bueno, la corregiremos. Y él nos va a hablar de la prevención del abuso infantil, mitos y realidades. Y para poderles ceder los micrófonos, me gustaría mucho que ustedes sepan algo de él, presentarlo con ustedes para que podamos saber algo de su trayectoria. Él es licenciado en sociología y maestro en ciencias sociales. Es doctor en filosofía con orientación en trabajo social y políticas comparadas de bienestar social por la Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es investigador, profesor universitario invitado, capacitador, educador y escritor en temas vinculados con la perspectiva de género y la salud sexual y reproductiva. Se especializa en temas como la prevención del abuso sexual infantil, la prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes. Otro tópico de investigación es la violencia familiar a personas que viven con VIH, SIDA. Asimismo, investiga la violencia social y su impacto en niñas y niños y adolescentes. Es y ha sido asesor consultor de instituciones públicas y de asociaciones civiles que representan a grupos vulnerables de la sociedad. Ha sido invitado para impartir talleres, así como conferencias magistrales en diferentes estados de la República Mexicana y en Texas, Estados Unidos. Ha publicado 5 libros y en 3 libros ha colaborado con capítulos de su autoría. Asimismo, ha publicado artículos científicos en prestigiadas revistas internacionales. Entre sus publicaciones está el libro de Prevención de Abuso Sexual Infantil, publicado en 2017 por la editorial Trillas. Está también el libro Aprende a cuidarte para niñas y niños de 7 a 12 años, que fue publicado primero en España, en Sevilla, España, en 2008 y después en México hubo una segunda edición en 2013 y una reimpresión en 2015. Es autor de Vivir con VIH, Violencia Familiar y en los servicios médicos a personas que viven con VIH-Sida. Es coautor del capítulo VIH-Sida y migración indígena en Nuevo León. Ese es un libro que fue editado en 2011 y es coautor también del libro Educación Sexual para Niños de 4 a 6 años, publicado por el Consejo Estatal de Población de Nuevo León en 1994. Pues bueno, es un placer que estés por acá y hayas aceptado la invitación a charlar en nuestro espacio de Educaréis. Cedo los micrófonos. Muchas gracias, Antonio. Buenas noches, muchas gracias a ustedes, Claudia, muy amable por la invitación. Un placer participar con ustedes. Bueno, el día de hoy, ya les comentaron, vamos a ver el tema de prevención del abuso sexual infantil. Hablar de prevención de abuso sexual infantil no es tan común. Este, es más, común que se hagan diálogos en relación a la atención a las víctimas. Sin embargo, hablar de prevención en niños y en niñas, habría que decir que no es tan abierto todavía. Llega a haber muchos mitos,
muchos miedos. Es un tema que causa dolor, hay que decirlo. Y pues vamos a adentrarnos a esta temática. Si llegan a existir dudas, las pueden ir realizando en la medida que voy trabajando. Pueden interrumpirme, me gusta el diálogo. Y vamos a iniciar. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Hablar de abuso sexual infantil es referirse a cualquier tipo de contacto hacia una niña, hacia un niño, hacia un adolescente. ¿Quién hace estos contactos? Puede ser un familiar, una persona cercana a la familia o una persona que no forma parte del primer círculo familiar, ¿sí? O de confianza. ¿Qué es lo que busca esta persona? El objetivo es obtener excitación o una gratificación sexual. Las formas en que busca obtenerlo son muy variadas, desde el exhibicionismo, desde engañar al niño o a la niña o adolescente a que se quede con poca ropa o con nada de ropa, hacer tocamientos, que le hagan tocamientos, eh, estimular la fantasía de la víctima y puede llegar hasta la violación, ¿sí? Esto es lo que se considera abuso sexual infantil. Esto es importante decirlo porque mucha gente piensa que abuso sexual infantil es que se dé la violación y no necesariamente es así. Estamos hablando de cualquier tipo de contacto que el agresor, ya hablo agresor en términos de masculino, o bien de hombre, porque el 98% de las denuncias y de los reportes son dirigidos a denunciar a hombres como agresores. No quiere decir que no existan mujeres agresoras, es un 2%. Sin embargo, pueden ser más, pero no están documentados. ¿Qué pasa en el ámbito mundial con el abuso sexual infantil? Se estima que hay alrededor de 15 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que han sido víctimas de relaciones sexuales forzadas, obviamente, en algún momento de sus vidas, ¿sí? Se señala que 9 de cada 10 mujeres adolescentes que fueron forzadas a tener relaciones sexuales ocurre por primera vez en la adolescencia. Y el agresor es una persona cercana o conocido por ellas. Es decir, el agresor se aprovecha de la cercanía, de la confianza de ellas o de la confianza que los padres de ellos o de ellas le dieron al agresor. ¿Qué sucede, por ejemplo, en México? Nuestro país está considerado como el número 1 en abuso sexual a menores de edad. Se estima que se presentan 4,5 millones de agresiones por año, de acuerdo a la OCDE. Datos, inclusive si aquí yo tengo el dato del 2019, todavía en el 2023 lo llegó a ratificar. De las víctimas, solamente un 7% lo llega a hablar con sus padres, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de eso, las denuncias se dan solamente una de cada 100, ¿sí? Un dato que también tendríamos que estar considerando es que 1 de cada 5 niños en México tiene contacto con personas que no conoce a través de las redes sociales, ¿sí? Y esto es muy interesante porque nuestros hijos, nuestras hijas, manejan mejor que nosotros ya el celular. Antes decíamos, es que tienen que estar en una computadora. Hoy en día ya no. Un celular es fácil de manejar para ellos. Uno llega, le dice, préstame el celular para ver qué estás viendo. Y en lo que él o ella te ve venir, borra todo el historial. No te percatas. Eh, Se estima que México tiene alrededor de 1,000 páginas de pornografía y de explotación sexual infantil.
Y estas, uno dice, no, es que tenemos candados para que los niños y las niñas no entren. Qué bueno que hay candados, pero eh, es muy fácil hoy en día para los niños acceder a ese tipo de páginas. Cuando llegan a entrar ahí, lo más que llegan a preguntar es, si eres mayor de edad, dime que sí y te dejo entrar. Y obviamente el niño y la niña le dice que sí y va a ingresar. Y esto propicia que se despierte la curiosidad, la fantasía y se puedan dar condiciones para que llegue un agresor. Yo les comentaba, por ejemplo, de cada 1000 denuncias que se dan en México, de acuerdo a la agrupación Reinserta, de cada 100 denuncias, perdón, de cada 1000 denuncias, solamente 100 se van a denunciar. Perdón, vuelvo a repetir, de cada 1000 casos, solamente 100 se denuncian, ¿sí? Y de estas 100, solamente el 10% llega ante un juez y solamente una persona recibe una sentencia. Muchas veces los padres deciden no seguir los procesos porque habría que señalar que estos procesos eh, desafortunadamente revictimizan a, a quienes sufrieron las agresiones. Entonces son situaciones eh, que causan mucho dolor, no solamente en la víctima, que ya está revictimizada, sino en la misma familia. Y deciden ya no ir, se separan. ¿Qué otros elementos tenemos? Por ejemplo, en la consulta infantil juvenil 2021, se identifica que una de cada 4 niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años afirman haber estado expuestos al abuso sexual en su entorno cercano. Una de cada 4. El 74% de los agresores está muy cercano al espacio en donde se desarrollan las relaciones de la víctima. Es decir, es amigo de los amigos de mi padre, el agresor, o es este agresor amigo de mis hermanos, o es un familiar, o es el padrino, o es mi vecino con el que tenemos mucha confianza, ¿sí? O que mis padres le dan mucha confianza. Esto es parte de la realidad. Generalmente pensamos que el agresor es aquel que nos decía cuando éramos niños y niñas, el que va caminando en la calle, que está sucio, que está alcoholizado, que está drogado, y entonces no te acerques con ese viejo, no te acerques con el viejo de la basura. Eso ya pasó, hace más de 25, 30 años que eso ya no se maneja, ¿sí? Sin embargo, es algo que aprendimos y lo seguimos reproduciendo, y hoy en día los agresores generalmente no tienen estos estereotipos, ¿sí? Son personas a las cuales tú les das confianza y dejas entrar a tu entorno cercano. ¿Algún comentario, duda que tengan? Con toda confianza. Seguimos. ¿Cuáles son las razones por las que no se habla del abuso? La víctima tiene miedo de que su familia no le crea. ¿Y por qué tiene miedo que no le crean? Porque la persona que le agredió puede ser un tío, puede ser el padre, puede ser el padrastro, puede ser el padrino, puede ser el líder religioso, puede ser el entrenador del deporte que practica. Y a veces lo llega a decir y protegen al agresor. En otras ocasiones, la víctima tiene un apego emocional con quien le atacó, ¿sí? Estos elementos están constantemente en los diálogos de las personas con las cuales trabajamos. Pero para que se den una idea, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, cómo el abuso sexual ha ido aumentando en los últimos
8 años. Tenemos, por ejemplo, en el 2015, la esquina acá abajo, se reportaron 901 casos de abuso sexual. Y si vamos viendo año con año cómo va aumentando. El año pasado llegamos a 1812 casos. Estos son reportes al 911. Son datos del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional de Seguridad. ¿Sí? Pero hay ejes interesantes. Por ejemplo, estamos en marzo. Los datos al día de hoy no han aparecido. Sin embargo, de acuerdo a esas tendencias donde yo estoy marcando con amarillo, son los meses en donde se presentan un mayor número de ataques sexuales o de abuso sexual. Fíjense, estamos hablando de marzo, estamos hablando del mes de mayo, junio, septiembre. Y habría que preguntarse por qué. El mes de marzo está asociado a días festivos, en donde los niños no van a la escuela. Esa es una hipótesis mía, ¿eh? Los niños, las niñas no van a la escuela, probablemente sean depositados para su resguardo en algunos espacios, o se quedan solos en casa. Tenemos vacaciones de Semana Santa, ¿sí? Mes de mayo tenemos asuetos. Mes de junio ya empezamos con vacaciones prácticamente. Septiembre tenemos asuetos. Pero hay un eje interesante. La pregunta sería, ¿por qué diciembre, donde hay muchos asuetos, baja tanto la agresividad? Y aquí la respuesta es que generalmente en diciembre, generalmente hay vacaciones y están papá y mamá dentro del hogar. O hay otras personas. Esos son hipótesis mías, pero valga este pequeño análisis para poder determinar la dimensión del problema. En Nuevo León, eh, diariamente se reportan entre 4 y 5 casos de abuso sexual al 911. Es distinto hablar de la violación. Son otros datos totalmente distintos. Sí, pero en este caso vamos a hablar exclusivamente de abuso sexual. Si vemos estas tendencias, ahora para este año, muy probablemente se va a establecer entre 1850 y 1900 casos. Y la pregunta será, ¿hay hoy más abuso sexual, más casos de abuso sexual que en 1990, que hace 30 años? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque no hay estadísticas. Las estadísticas con las que contamos son del 2015 a la fecha. ¿Sí? No quiere decir que no existieran casos en 1990 o en el año 2000. Claro que existían, pero no tenemos la documentación. ¿Va en aumento? No sabemos si sea la misma cantidad de casos o si hoy en día las condiciones sociales y de comunicaciones favorezcan los reportes. Y por eso hay más reportes, hay más denuncias. Lo que sí tenemos claro es que esta cifra de 1812 casos del 2023, siendo conservadores, habría que multiplicarla por 50. Y eso nos podría dar un espectro más amplio de la realidad de este fenómeno. En lo personal, trabajando yo con niños y niñas, habría que señalar que, por ejemplo, yo trabajo en un grupo de primaria, hay 40 alumnos en promedio, y un 20% me, me señala ejemplos de cómo intentaron aprovecharse de ellos. Los niños, como yo voy solamente una vez, no me hablan del abuso, me hablan de cómo intentaron aprovecharse de ellos y cómo ellos lo evadieron. ¿Sí?
muy probablemente, solamente tengo 35 años dando este tema con niños. No son más de 6 casos los niños que se han acercado a decirme que lo están viviendo. Y lo que hacen ellos es decirme cómo los abordan y cómo ellos evitan. Y cuando les pregunto, ¿se lo dijiste a tu papá? No. ¿A tu mamá? No. ¿A tu maestro? No. ¿Por qué no lo dijiste? Porque no me pasó nada, Toño. Yo lo identifiqué y no me hicieron nada, no tengo por qué decirlo. Y entonces el niño y la niña que lo llegan a vivir, no se lo van a contar a sus padres. El problema es que el agresor sigue cercano a ellos, a ellas. ¿Y por qué no lo dicen? Porque el agresor puede ser alguien cercano, una persona que ellos respetan o que sus papás quieren mucho. O porque ellos consideran que ya no les van a decir, que ya no los va a molestar o que no le van a creer. En el caso de los padres, cuando les preguntamos que por qué no han abordado este tema con sus hijos, señalan, es que no sé cómo abordarlo, me da vergüenza, no tengo confianza de hablarlo, es más, ni siquiera con mi pareja lo he abordado. Otros dicen, no, es que en la escuela lo van a aprender. En la escuela aprenden educación sexual, pero no aprenden prevención de abuso sexual. Esto es importante que lo sepan los padres y las madres de familia, ¿sí? Otros dicen, no, es que mi hijo ya sabe mucho de eso. Ya sabe, porque como recibe educación sexual, ya conoce lo que es el pene, lo que es la vulva, y empiezan a enumerar una serie de ejemplos. Sí, conocen conceptos de educación sexual, pero no conocen cómo prevenir un abuso sexual. Ese es nuestro trabajo, educar para la prevención. Y pocos padres lo hacen. Lo más que llegan a decir es el discurso que aprendieron a través de sus propios padres. Voy a salir, ten cuidado, cuídate. Y hasta ahí llega el recurso, no va más allá. Por eso es importante que no solamente eduquemos a nuestros hijos e hijas, sino también nosotros como papá, mamá o adulto, tenemos que aprender sobre el tema para poder educar. ¿Algún comentario, duda que tengan? Tenemos que preguntarnos quién es responsable de educar en prevención. Y cuando preguntamos, generalmente la respuesta es la escuela, allá, a tal lugar, pero no asumimos nuestra responsabilidad. Y tiene que ver con que nosotros no recibimos educación en prevención de abuso sexual. Si yo no he aprendido, ¿cómo voy a educar? ¿Qué herramientas tengo yo para educar en prevención de abuso sexual? A veces los padres dicen, sí, sí, que tomen el curso ellos. No, necesito que vengan ustedes. Porque generalmente el niño, cuando llega a estar en una situación de vulnerabilidad, es porque el papá de manera no consciente, la mamá de manera no consciente, lo puso en esa condición de alta vulnerabilidad. Ese es el gran detalle. Que el niño, la niña, el adolescente queda en esa condición muchas veces de manera no intencional por parte de la misma familia. ¿Qué es lo que hace el agresor con el niño, la niña? Primero, hace uso de su autoridad. Chantajea al niño, a la niña. Despierta la curiosidad y la fantasía del niño, porque habría que decir que en la zona noreste generalmente buscan niños y niñas que tengan entre 8 y 12 años. Niños
que están en una etapa de pubertad. Están entrando a la pubertad o ya están en la pubertad. En donde están las fantasías y los enamoramientos. De eso se aprovechan. La persona se exhibe parcialmente o totalmente desnudo. Hace proposiciones sexuales directas. A través de engaños provoca la desnudez de la víctima. Toma fotografías, toma videos. Incluso le puede pedir al niño o a la niña que te coloque en determinadas poses sexuales. Le llega a exhibir material pornográfico. Proporciona regalos a cambio de que se dejen acariciar o para que la víctima le acaricie el cuerpo. Entonces el agresor dice, no, tócame a mí, tú a mí, yo no te voy a hacer nada. Y entonces el niño o la niña lo hace y dice, tú lo hiciste, yo no te toqué. Le llega a atemorizar, le llega a amenazar y puede hacer uso de la fuerza para someterle. Esto es lo que hace el agresor. Y el agresor puede llegar hasta la violación. ¿Sí? El agresor utiliza dos ejes para poder aprovecharse del niño y de la niña. La coerción y las asimetrías. La coerción es a través del uso del poder. Del poder porque eres un adulto. Del poder porque soy más fuerte. Del poder de la confianza que tus padres me dieron y que yo estoy aquí. Este agresor puede ser un familiar. De hecho, en el 80%, en el 85% de los casos es un familiar o una persona muy cercana a la familia, como el maestro, el entrenador del deporte que practica, el líder social, el líder religioso, el padrino, el primo, el padrastro, entre otros más. Entonces, un eje es la coerción, el uso del poder. Otros ejes asimétricos son la edad. La diferencia significativa entre el agresor y la víctima. ¿Sí? Donde el agresor se aprovecha de que se le considera un adulto y el niño le ha enseñado a obedecer a los adultos. Pero también podemos tener adolescentes agresores. Y el adolescente agresor generalmente se aprovecha porque lo dejan a cargo del niño o de la niña. La diferencia de edad es un elemento asimétrico en las relaciones de poder que aprovecha el agresor. Dos, la asimetría anatómica, en donde el agresor es más fuerte y se aprovecha de la fortaleza para someter, para intimidar. Tenemos otra asimetría, que es de los afectos sexuales, en donde el agresor es significativamente más maduro y se aprovecha de esos enamoramientos que yo ya comentaba hace un rato en la pubertad o en la etapa de inicio de la pubertad, en los prepúberes. Engañan, utilizan la fantasía del niño, el enamoramiento de la niña. Llega a haber otra simetría que son las habilidades sociales. De repente tenemos niños y niñas que han sido sobreprotegidos. Y habría que decir que la sobreprotección es una forma de maltrato, porque cuando el niño y la niña llegan a estar sin el respaldo de quienes les han estado protegiendo, quedan expuestos con personas que tienen habilidades sociales que van a utilizar para aprovecharse de esta persona. Y la otra simetría tiene que ver con la experiencia sexual. La experiencia sexual como un eje central para poder manipular y poder crear condiciones de fantasía en los niños y las niñas. Cada uno de los elementos que señalé pueden presentarse de manera independiente o bien se pueden entrecruzar algunos de estos elementos
para lograr atacar o someter a un niño o una niña. Puede ser una persona adulta, obviamente tiene más experiencia sexual, tiene más habilidades sociales, y entonces va a lograr no solamente violentar a la víctima, sino inclusive hacerle creer que él o ella forma parte de la responsabilidad de lo que se hizo. Si tú quisiste, tú me tocaste, y entonces el niño y la niña víctima piensa que la responsabilidad es de él o de ella, y ya no del agresor, y por eso menos denuncia. Esos son elementos que tenemos que tener en consideración cuando encontramos este tipo de situaciones. Siempre el niño y la niña van a ser víctimas. Siempre. Hay distintos tipos de agresores. Hay dos agresores que son aquellos que llegamos a escuchar en la televisión cuando se dan actos de violación y donde se usa mucha violencia contra las víctimas. A algunos se le denomina el agresivo. El agresivo generalmente es una persona menor de 20 años. En su perfil se maneja que es una persona que tiene conductas antisociales, es dependiente de drogas, del alcohol, es muy conocido en el barrio por su agresividad, no se le conoce pareja, es muy agresivo con las mujeres y en un momento dado esta persona atrapa a una preadolescente, una adolescente, bueno, una preadolescente generalmente, le somete, le golpea de manera severa, le viola y le asesina. Es el que escuchamos en los medios de comunicación. ¿Por qué le asesina? Porque generalmente la víctima conoce al agresor, le conoce. Y el agresor generalmente vive en un círculo de 500 metros al domicilio de la víctima. Tenemos otro tipo de agresor, el regresivo. Esta es una persona de 30 a 40 años de edad, casada, con un buen trabajo, clase media alta. Su empleo le genera muchas tensiones. Generalmente esta persona recurre al alcohol o a las drogas para minorar la tensión. Cuando estos mecanismos no actúan como él desea, toma su carro y si vive en el sur de la ciudad, se va hacia la zona norte, eh, identifica a una víctima, generalmente menor de 14 años, le somete, la sube a su carro, le viola y le abandona. No la asesina y regresa a su hogar con remordimientos de conciencia. Puede estar así 2 o 3 meses y otra vez se vuelve a disparar la tensión, no logra controlarla, sube su carro y ahora ya no se va a la zona poniente, ahora toma hacia la zona oriente, lejos de su hogar, y hace exactamente lo mismo, regresa. Esta persona es casada, tiene hijos, no ataca a sus hijos, pueden llegar amigos y amigas de sus hijos a quedarse en su casa y nunca los va a tocar, ni a sus sobrinos. Generalmente su agresividad la dirige hacia personas que no conoce. Estos individuos son aquellos que llegamos a escuchar de repente, donde la autoridad dice, sí, ya tenemos identificado, es un carro amarillo, es una persona con estas características, pero no tenemos las placas, todavía estamos investigando. Y se va a tardar en atacar otra vez, y va a volver, hasta que lo atrapen. Y tenemos otro, el inmaduro. Este puede ser parte de la familia, ¿eh? Puede ser un vecino,
Una persona soltera generalmente vive sola, tiene 30, 40 años. Su diálogo con los hombres es muy directo. Cuando se trata de hablar con mujeres, se cohíbe, queda callado, habla poco, pero es muy juguetón con los niños. Los niños le buscan. Él compra regalos para todos, los niños y las niñas. Los padres le tienen mucha confianza. Puede ser el vecino, ¿eh? Y todos le dicen tío, el tío Toño. Ahí está el tío Toño, el tío Toño. Y vamos a jugar al parque y se lleva a todos los niños al parque a jugar. Y juegan en el porche de su casa, no los mete a su casa. Este, los padres le tienen confianza. De repente llegan los padres y le dicen, oye, es que voy a ir al súper y Juanita no quiere ir con nosotros. ¿Te la dejamos? Sí, aquí déjala, aquí están los demás niños jugando. Y no ataca a los niños durante mucho tiempo, ¿eh? Puede estar hasta 2 años por ahí y él es paciente. ¿Qué es lo que está haciendo en ese inter? Está retomando el liderazgo en el grupo y pone juegos y hay castigos. Y en esos juegos él no participa inicialmente, después los niños y las niñas le dicen que participe y él participa. Luego hay castigos, que un coscorrón, y luego una palmada, y luego un beso en la mejilla, y luego un beso en la boca, y luego que se suba la falda, o que se baje el pantalón y se lo suba rápido, luego tocamientos, y cada vez se van sexualizando más los castigos. A él lo tocan, él toca, pero nunca va a haber penetración, o generalmente no hay penetración, pero sí puede haber sexo oral. Y cuando se llega a identificar a esta persona es porque ya hay varias víctimas. Y uno de los padres se percata y empieza a preguntar con los demás padres, empiezan a cuestionar a los niños. Esta persona identifica que hay algo extraño y abandona la casa. Él vive solo, recuerdan. Y abandona la casa y se va y ya no vuelve. Y después encontramos en las denuncias un agresor sexual donde hay más de 7 víctimas. Bueno, estas son las características. Puede ser un maestro que decía, tráiganme a los niños aquí a mi casa, yo aquí les doy el refuerzo de las clases. Y está el nuevo perfil del agresor adolescente, aquel que es cuidador de su hermano, de su sobrino, del vecino. Es un agresor, como les digo, adolescente, que actúa solo, se aprovecha de que el otro es menor. Este adolescente no tiene antecedentes delictivos, no está asociado con drogas, pero sí manifiestan haber tenido contacto con pornografía como observadores de pornografía y entonces se van aprovechando de este niño o niña que tienen a su cargo. Estos son los ejes que hay en lo que es el inmaduro y el perfil del adolescente, encontramos aquellos agresores que son cercanos a la familia, ¿sí? Que son las personas que les hemos dado confianza. El agresivo y el regresivo difícilmente los vamos a identificar porque no son parte del entorno. No sé si tengan algún comentario que estén por ahí escribiendo. Hay varios comentarios. No sé si Si quieres que lo hagamos al final y después Pues si gustas, charlamos. podemos hacer 2 comentarios para romper aquí un poquito el esquema. Y Vale, 2 comentarios y después dejamos los demás al final.
Ceci Ramírez nos dice que muchas veces pueden ser los hermanos mayores de las amiguitas quienes sean abusadores. ¿Qué opinas de eso? Así es. Cuando hablamos de que los agresores sexuales forman parte de un círculo cercano, no necesariamente son de papá y de mamá, que pueden ser amigos de mis otros hijos, amigas de mis otros hijos. Es, por ejemplo, una pregunta común que me dicen los padres. Pues fíjate que mi hijo o mi hija quiere participar en una pijamada, es en la casa de don Julián, es una muy buena persona, yo conozco a la señora también, y ¿cómo ves, Toño? Y le pregunto, esto que señala ella, ¿tiene otros hermanos el niño con el que va a ir a convivir? Sí. ¿Quién le garantiza a usted? Primero, que ellos no lo vayan a atacar, una. Pero la otra, esos hermanos no llevan a sus amigos a esa casa también de visita. No que vayan a una pijamada, porque vayan de visita y que puedan aprovechar la ocasión. Entonces, es cierto, los amigos de mis hijos pueden ser agresores sexuales de mis propios hijos o de invitados en ciertos eventos, ¿sí? Puede ser el padrino o puede ser un amigo o un compañero de trabajo de papá o de mamá que vino de visita. Ok, Son, gracias. Ajá. ok, Eh, ah, Maru Rubio nos dice que hay muchas personas que no identifican la diferencia entre abuso sexual y violación y es importante el saber identificarlo. ¿Podrías esquematizarlo para que quede como muy, muy claro para todas las personas que nos ven? claro. Hablar de abuso sexual es exponer al niño, por ejemplo, al exhibicionismo, exponerlo a que mire películas pornográficas, el tocarlo, el que el niño te toque. O te voy a hablar en qué partes del cuerpo. Puede haber eh, contactos más íntimos, sexo oral, el rozar genitales. Pero hablar de violación es hablar de la penetración de el pene en vagina o en el recto. Hay violación equiparada. Esa es violación simple, la que conocemos comúnmente. Pero tenemos la violación equiparada, que es cuando se penetra el cuerpo del niño, ya sea con otra parte del cuerpo, dedos o con un objeto. Ok, Sí. gracias. Ok. Vamos a seguir y ahorita volvemos con dos, tres comentarios. ¿Por qué callan los niños? ¿Qué es lo que me dicen a mí los niños? Cuando les digo, bueno, ¿y por qué no le dijiste a tus papás? ¿Por qué no le dijiste a tus mamás? Y la primera vez que te dicen, pues no me van a creer. Tengo miedo. ¿Por qué? Porque el agresor la amenazó. Incluso puede haber dicho, si tú dices algo, voy a matar a tu hermanito. Mato a tu mamá, mato a tu papá. Otros niños te dicen, es que solo lo intentó, no me hizo nada. Me da pena decirlo. Otros niños, sobre todo los hombres, dicen, yo no soy rajón. Sí me pasó, pero yo no me rajo. Parte de esa masculinidad que ha aprendido. Otros te dicen, es que fue hace mucho. ¿Hace cuándo? Hace 2 semanas. Hace un mes. Y hay quien te dice, es que yo sentí agradable cuando me acariciaba. Y claro, el niño tiene sensibilidad. Y el sentir agradable hace que él se sienta responsable, se sienta culpable de lo que le pasó. Y otros te dicen, sí, se aprovechó de mí, pero me van a echar a mí la culpa, me van a regañar, me van a pegar. Y entonces, bajo estos esquemas, lo que encontramos es que el niño no nos tiene confianza.
La niña no nos tiene confianza, porque aparte ha sido manipulada de tal forma que el agresor les dice que lo que pasó fue por su culpa, por su responsabilidad. Tú también venías, tú nunca dijiste nada, ¿por qué ahora ya no quieres? Tú también me agarraste. El agresor no es tonto, tenemos que tenerlo muy claro. El agresor es una persona muy inteligente que generalmente no va a llegar a la violación cuando es una persona cercana. Porque si llega a la violación, los padres se van a percatar muy probablemente. Va a haber muchos ejes por ahí en donde el padre se identifica y le va a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloraste? ¿Por qué tu ropa está manchada? Y entonces nos vamos a dar cuenta eh, con quién estuvo la niña, a quién se lo dejé a cargo. Y el agresor no es tonto. Generalmente el agresor no llega a eso, porque sabe que lo pueden atrapar, ¿sí? Ya en la adolescencia puede ser más común la agresión con penetración, pero no en la infancia. Cuando hablamos de prevención de abuso sexual infantil, pues tendremos que abordarlo. Voy a dar algunos ejemplos de cómo trabajo con niños, con niñas. Primero, tenemos que tener en claro que nuestro hijo no puede estar en una burbuja sobreprotectora, porque eso le va a hacer más daño a la larga. Nuestro hijo tiene que estar conviviendo con otros niños bajo nuestra supervisión, bajo los ejes de comunicación y de educación preventiva que tenemos que aprender y que tenemos que dar, ¿sí? Y tenemos que trabajar en la prevención. ¿Qué es la prevención? Es enseñarle al niño que siempre tiene que tener su luz amarilla como el semáforo para prevenir una situación de riesgo. Tiene que anticiparse, tiene que identificar aquellas condiciones que puedan propiciar un abuso. El abuso se da a través del uso del poder. Ya lo decía yo, un adulto se aprovecha del niño o de la niña de su inocencia, de su obediencia. Lo puede hacer a través de la fuerza. Pero el abusador que tenemos cercano, yo les decía también que es una persona muy inteligente. Y lo que hace es engañar al niño o a la niña. Engañarla a través de juegos, a través de, de regalos. Le engaña, el niño participa en una serie de contactos y le dice, ya ves, es que tú empezaste. El abuso eh, se da en el eje de lo sexual, obviamente. Se da en hombres, en mujeres, en niñas, en niños. El prevenir el abuso sexual infantil tiene que ver, primero que nada, con enseñarle al niño a conocer quién es su familia, qué son caricias aceptables. Al niño le tenemos que decir, ¿quién es tu familia? El niño que nos diga, no, pues es papá, mamá, mi abuelito, mi abuelita. Probablemente nos va a decir con quienes vive él o ella o con quienes convive más. Hay quienes te van a decir, pues mi familia es mi mamá y yo nada más, mi papá y yo. Bueno, no importa si la familia es grande o es pequeña, es tu familia. Y en la familia se dan caricias. ¿Qué tipo de caricias se dan en las familias? No se dan abrazos, se dan besos, se hacen cosquillas. Este, vas caminando y te toman de la mano para protegerte, te abrazan para cruzar la calle. Hay quienes juegan luchitas con sus hijos, otros juegan y le pegan así en la cabeza al niño. Pero luego hay niños que te dicen, a mí también me dan besos. ¿En dónde te dan los besos?
Y mucha gente te puede contestar. Los niños me dicen en el cachete, en la frente, en la mano, en la panza. A mi hermanito le dan besos en los pies. Y hay quien te llega a decir, a mí me dan besitos en la boca en la casa. Y ahí, pues, otros niños se ríen de ellos, otras niñas se ríen de ellos. Pero hay que decirles, generalmente los besos se dan en la mejilla o en el cachete, como decían ellos. Y yo tengo que remarcar, si en algunas familias se dan besos en la boca, esos besos son secos, son así. No son como los besos que se dan los novios. Pero preferentemente den besos mejor en la mejilla, ¿sí? Pero esto es parte de la realidad de los niños y de las niñas. Pero también hay que decir que estas caricias solamente son en la familia, no son hacia otras personas. No, que el vecino vino y mi mamá quiere que le dé, que lo salude. Pues dile buenos días si no le quieres dar la mano. ¿Por qué no le quieres saludar? Porque siempre que le doy la mano, me jala, me abraza y me da beso. Yo no quiero ni que me abrace ni que me dé beso. Y a veces papá y mamá no le entienden. No, no, no. Ve, salúdalo. Si el niño dice buenas tardes, buenas noches, él ya está saludando, él está demostrando ser educado. No tiene por qué dar un beso o un abrazo. Es que es tu tío, dale beso. No, si él no desea, no, es su decisión. Y el niño tiene que aprender que si está a solas, menos tiene que dar besos, ni permitir abrazos, ni con el vecino. Si yo quiero dar un beso y un abrazo a una persona que no es parte de mi familia, papá y mamá tienen que estar conmigo. A solas no. Eso tiene que quedar muy claro para que el niño y la niña identifiquen a quién le puede dar una caricia de ese tipo y a quién no. Porque tiene que saber que una persona que se quiere aprovechar de ella puede ser el vecino o la vecina, el amigo o amiga de papá o de mamá, la persona que dirige el grupo religioso o deportivo, un maestro o una maestra, un extraño, un compañero de la escuela, un primo o una prima, un tío o una tía, el padrino, la madrina u otro familiar. Cuando trabajo en escuelas, por ejemplo, hay maestros, cuando termino de dar mi tema, me dicen, es que me sentí mal porque a mí los niños llegan y me dan un beso, o las niñas llegan conmigo, me dan beso cuando llegan. Y yo lo que le digo, mientras sea público y enfrente de todos y solamente sea el beso, no sucede nada. Pero que el niño y la niña no llegue cuando usted solo y que le dé un beso, por su protección y por el de ella. Usted, si percibe a los niños, quédese en la puerta donde todos le vean, y si los niños y las niñas siempre llegan y le dan un beso, ok, hay más personas ahí, pero no a solas. No hagamos, o no, que no sean estas condiciones que predispongan una sospecha, ¿sí? Bajo este esquema, el agresor, así como los que mencioné, pueden ser muy amables, pueden ser simpáticos, agradables, juguetones. Ay, son bien buena gente. Es platicador, bien arreglado. Esto puede ser un agresor. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Para romper el estereotipo de que el agresor es una persona sucia, alcohólica, drogada. También lo puede ser, claro. Eso ya lo aprendieron los niños y las niñas como parte de un eje cultural. Ahora tienen que aprender que estas personas también pueden ser agresores. Ahora, un eje importante. Es relevante que el niño y la niña tampoco crezcan con miedos. Por eso es importante decirle qué tipo de caricias te pueden hacer y qué otro tipo de caricias no te deben de hacer. ¿Qué es lo público y qué es lo privado? Si hay caricias, tiene que estar papá o mamá contigo.
y tú las tienes que aceptar, nadie te las puede imponer. Porque hay personas que pueden querer tocar tu pecho, tus genitales, acariciar tus piernas, quieren acariciar tus pompis, tu espalda, quieren acariciar tu cuello, tu nuca, quieren darte besos en las mejillas o en la boca. Estas personas intentan tocar estas partes de tu cuerpo por encima de la ropa o por debajo de la ropa. Nadie debe tocar tu cuerpo. Pero esas personas también te pueden pedir que tú les toques a ellos por encima de la ropa o por abajo de la ropa. Y tienes que tener claro que nadie o a nadie le debes de tocar tú en esas partes de su cuerpo. ¿Quién puede tocar al niño o a la niña en estas partes de su cuerpo? Pues solamente la doctora, el doctor, cuando el niño o la niña esté enfermo y siempre y cuando esté mamá o papá conmigo. Cuando yo estoy enfermo y mamá llega y me revisa mi cuerpo. O a veces papá me tiene que revisar mi cuerpo porque mamá no está conmigo. Cuando estoy muy enfermo, tengo fiebre y me meten a bañar. Cuando los niños y las niñas generalmente me dicen, no, no, a mí no me toca a nadie. Y les digo, bueno, ¿qué sucede cuando está rosado a la colita? ¿Quién te pone la crema a la colita? Mamá. Bueno, son en esas ocasiones exclusivamente. De ahí en adelante, ni tú tienes por qué tocar a alguien, ni nadie tiene por qué tocarte a ti. Esto es parte de un proceso de prevención. La prevención puede haber muchos espacios de inseguridad fuera del hogar, en las albercas, centros comerciales, en el cine, en la escuela. Por ejemplo, en estos primeros 4 espacios hay un común denominador de riesgo y son los baños públicos. En los baños públicos, los niños y las niñas no tienen por qué estar solos. A veces los padres, papá y mamá, están dentro de la alberca y la niña o el niño dice, quiero ir a hacer el baño. Y ninguno de los dos se quiere salir del agua. Y el niño se desespera y dice, bueno, ya sé dónde es, mira, es allá. Y los papás dicen, bueno, de aquí te voy a cuidar. Y sí ven que va caminando y se mete al baño. Pero ¿quién está dentro de los baños? Eso no lo ves. Y papá y mamá dicen, oye, como que ya se tardó, ya pasaron 5 minutos, deja, voy a ir a ver. Si había ahí un agresor, ya le hizo mucho daño. El agresor necesita 30 segundos para aprovecharse de un niño, de una niña. Nunca deben de ir solos a los sanitarios. Hay que enseñarle a nuestros hijos que si bien la aventura es importante, a veces nosotros vivimos cerca de cerros, de ríos. La aventura forma parte de la curiosidad infantil, pero hoy en día no pueden andar solos en esos espacios. Es importante que no jueguen dentro de casas abandonadas, que no entren a terrenos baldíos. Si hay vehículos sospechosos, evadirlos. ¿Qué es un vehículo sospechoso? Aquel que te das cuenta que te va siguiendo, va muy despacito al lado de ti. Aquel vehículo donde te dicen que a dónde vas, que si lo puedes llevar a la calle Maya, porque que te voy a dar 500 pesos si me llevas a esa calle porque estoy perdido. Vehículos donde te
te hablan y te acercas y ves que la persona se está exhibiendo los genitales. En la casa de vecinos, cuando uno de los integrantes de esa casa está molestando sexualmente, hay que evitar, preferentemente no ir. Hay que enseñar a los hijos y a las hijas que si van a la casa de un vecino, que solamente puede jugar con ellos en el porche, donde estén a la vista de todos. Adentro no. Los amigos y amigas de la familia que te llegan a invitar a sus casas. Hay que tener cuidado. Dentro del hogar, ¿quién visita mi hogar? Vendedores, encuestadores, amigos de usted, el mecánico, el jardinero, el que lava los vehículos, la persona que se lleva la basura. Hay muchas personas que llegan a nuestro hogar y tocan a la puerta. Y nuestros hijos crecen, viéndonos a nosotros. Y cuando tocan a la puerta, el 10% de ustedes sí se asoma a ver quién está afuera. El 90% no, y abre la puerta. Y el niño aprende a abrir la puerta sin observar quién está afuera. Y eso puede ponerlo en mucho riesgo. Los niños aprenden lo que ven. Hay que enseñarles a que no deben de abrir la puerta si están solos, asomarse por la ventana para saber quién es, y que preferentemente no le abran la puerta, no importa que sea un familiar. Si usted no lo ha autorizado, no tiene por qué entrar ningún familiar a su casa cuando usted no está. Y el niño lo tiene que aprender. Sin embargo, por usos y costumbres, el niño le abre al abuelo, le abre al tío, le abre al padrino, porque si no lo hace, también lo amenazan. Ábreme, si no lo hacía tus papás que no me abriste. Yo cuando trabajo con niños, yo les digo, bueno, si sucede eso, abre la puerta, pero quédate sentado en el porche. No es que no tengo porche. Deja la puerta abierta y quédate sentado ahí en la sala, en el recibidor. Si tu tío dice, vente, vamos a ver la televisión allá atrás en el cuarto, dile que no, que tienes tarea, que la vas a hacer acá, que vas a salir a jugar con tus amigos. Siempre que trabajamos con niños tenemos que dar alternativas. No solamente decir, no abras. El niño tiene que aprender cómo evadir los distintos ejes. Cuando llega el vecino, es que vengo por una herramienta que tu papá me prestó, que me presta siempre. No, pues no sé dónde está. Yo sí sé dónde está, ábreme la puerta. Siempre entro. ¿Por qué no me abres? Y el niño está en un predicamento. Aquí le hago caso, es adulto. Le hago caso a Toño, que me dice que no le abra a nadie. Mis papás me regañan si no le abro a mi abuelo. Eso lo tiene que ir abordando. El agresor, no importa la edad que tenga, ni su condición social, ni su condición educativa, si es hombre o si es mujer. De hecho, en los estudios, cuando hay mujeres agresoras, generalmente se aprovechan de niñas, no de hombres. ¿Sí? Entonces, hay elementos muy serios que tenemos que analizar. ¿Algún comentario? ¿Duda? Yo tengo hasta aquí. Si tienen dudas, comentarios, Claudia. Sí, si quieres dejar de compartir para que te vaya leyendo lo que han colocado en la plataforma. Bueno, Gracias. Eh,
Bueno, María Aurora, no sé si quieras hacer algún comentario antes de que le empiece yo a compartir. Ya se fue. Bueno, ni hablar. Ojalá ahorita entre. Hay varios comentarios y chin, entró pero se fue. Algo está pasando. La última imagen donde hay 3 hombres y 2 mujeres me parece que no nos representa, porque si pensamos, ahora Antonio nos dirá por qué una imagen con 3 hombres y 2 mujeres en relación a la proporción que se ha estadísticamente establecido de los agresores sexuales por sexo, quienes son quienes agreden con mayor frecuencia. Tengo como varias preguntas y algunos comentarios que hay en el chat. Hola, Antonio. eh, ¿Andas por ahí? Sí, aquí estoy, perdón. Ok. No alcancé a escuchar bien esto de la proporción. Si me lo Es que la podrías... última imagen que colocaste hay 3 hombres y 2 mujeres y me parece que no nos representa, porque en proporción las estadísticas de abuso sexual pues son mayoritariamente hombres y la proporción de mujeres son muy, muy pocas, ¿no? Entonces, si quieres hablar de eso. Sí, ahí hay 2 mujeres, una joven, bueno, una adulta y una de la tercera edad. Este, y hay una persona de la tercera edad, hombre, un hombre adulto y hay un hombre un poco más joven. Eh, Cuando hablamos estadísticamente, tienes razón, la proporción quedaría totalmente fuera de contexto, ¿sí? Ahí la intención de la imagen es que los agresores, las agresoras pueden ser de cualquier edad y de cualquier sexo, fundamentalmente. Estadísticamente hablando, 98% de las denuncias de los reportes son hombres los agresores. 98%, Sí, que es abrumador, ¿no? sí, es muy alto. Es- Ahora, es verdad lo que dices. Tenemos que estar atentas y atentos, niñas, niños, niñes, adolescentes, jóvenes, a que si nos hace sentir incómoda, quien nos abraza, nos besa o la forma en que me toca, no importa quién sea, hay que evitarlo solo por sentirme incómoda. No tengo la necesidad de averiguar si tiene buenas o malas intenciones. Simplemente que me siente incómoda, debo pedirle que no lo haga y avisar a los adultos. Esto es un elemento muy importante. El niño tiene que saber que el cuerpo es de él, que el cuerpo es de ella y que nadie tiene por qué tocarlo. Pero a quien tenemos que educar es a los adultos, porque los adultos somos los que a veces propiciamos que el niño acepte, aunque no quiera, a esa persona que le abrace, que le aprieta, que le besa por la fuerza. Y los adultos familiares o personas cercanas se ríen. Es que es el tío buena onda, es que es el amigo buena onda, es que él está jugando. Él puede estar jugando o no, no lo sabemos. Lo que sabemos es que el niño y la niña no lo desean. Y tenemos que entender como adultos que el niño, la niña, si no desea un contacto físico, tiene el derecho a decir que no. Toño, Sí. otra pregunta que nos hacen. ¿Cuáles son los castigos que marca la ley para el abuso infantil? Bueno, ahí es que depende de un conjunto de elementos, ¿sí? Te puedo decir, en Nuevo León, todo el año pasado, no hay una sola denuncia por incesto. Incesto. No hay, por ejemplo, denuncias por incestos. Este,
Y entonces, si lo vemos en los últimos, del 2015 a la fecha, Ujú. no hay más de 12 casos tipificados de incesto. Y si hablamos de abuso sexual, sabemos que al menos en el 80% es un familiar. La pregunta sería, ¿cómo lo van categorizando dentro del sistema judicial? ¿Sí? Porque en base a eso es que eh, se van a dar las sentencias. Eh, puede- un juez va, si hay abuso sexual, pero que llega a la violación, entonces ya no queda dentro del concepto de abuso sexual, sino entra en violación, y la violación sabemos que puede ser una pena mayor de 30 años, más si es un menor de edad. Pero si es violación equiparada, que es cuando no penetra el pene, sino otra parte del cuerpo o un objeto extraño en el cuerpo del niño o de la niña, serán otro tipo de sentencias. Es, sería yo mentir que existiera tanta cantidad de, de sentencias siempre. Depende mucho. A veces el juez se va por los peritajes y solamente el peritaje te arroja un daño psicológico y no biológico. Entonces, sería subjetivo decirte yo de una cantidad que se dé siempre. Lo que sí sabemos es que de cada 100 casos, solamente en uno hay condena penal para los agresores. Y eso es una situación que desalienta mucho a las familias, porque aparte eh, los juicios los van alargando mucho, los alargan mucho, hay mucho desgaste para la familia. Hay juicios que llevan ahorita 3, 4 años y no ha habido sentencias. Ujú. Y entonces, ¿a qué le apuestan los abogados que defienden a los agresores? Al desgaste de la familia, porque hay que decir que no es un menor víctima, es una familia la víctima, es toda la familia, Ujú. ¿sí? Entonces, la apuestan al desgaste. Y obviamente, mientras más se vaya retardando un juicio, la revictimización es más alta. Ujú. Toño, también nos preguntan, ¿cuando se da entre niños se maneja de forma diferente? Sí, porque tiene que ver con el desarrollo psicosexual. Muchas veces no es más que una exploración en donde no hay una intencionalidad de hacer daño de ni un niño ni del otro. ¿Sí? Tenemos que tener en claro que dentro de estos procesos de aprendizaje de la sexualidad está la curiosidad, están los tocamientos y no necesariamente la intencionalidad de hacer un daño, Ni en lo ejercer general. poder, ajá, Así ni es, ejercer poder, que creo así que es el es. elemento más importante que está en juego. Eh, Creo que se considera que ya no son pares cuando es alguien mayor de 5 años que el otro, de la otra persona, y que es cuando se considera que hay mala intención y abuso de poder, ¿no? Sí, aquí es cuando hablamos de estas asimetrías que comentaba, las asimetrías de edad, de habilidades sociales, de experiencia sexual. Claro. Comentaste de este caso, que no sé si es real o hipotético, de que los chicos después, chicos, chicas con quienes trabajas en primaria, después de recibir como cierta desarrollo de habilidades y conocimiento, son capaces de detener cualquier posible abuso sexual. Y comentabas un poco de que te dijo que no le había contado a nadie más que a ti en ese momento. ¿Qué haces tú después con esa información? Bueno, cuando hablamos de un ataque sexual, o de una niña o un niño que está viviéndolo, es reportarlo a la Procuraduría de la Defensa del Menor, ¿sí? Lo puedes hacer, por ejemplo, yo tengo personas que conozco ahí, doy los datos, dónde localizar al menor,
y ellos envían un equipo, generalmente va un abogado, un trabajador social, psicólogo, y llegan a la vivienda, actúan como un delito de oficio para la protección de la integridad del menor. Este, en los casos de una familia o una persona que identifica este tipo de situaciones, pues yo le recomiendo llamar al teléfono 075, que es la denuncia anónima para abuso sexual infantil. Gracias. ¿Y qué podemos hacer para romper los silencios familiares ante los abusos sexuales? Creo que es el mayor problema que tenemos en nuestra sociedad. Nuestra cultura nos está criando siempre en la vergüenza, el avergonzarnos por lo que nos pasa, la culpa, y entonces no tenemos como las herramientas para sentirnos seguras de denunciar y fortalecer, o sea, siendo niña, que lo expresen de las maneras en que puedan hacerlo, pero que las familias respondan ante esas circunstancias en vez de callarlo. Yo lo que vamos a imaginar que Claudia Rodríguez, que eres tú, como adulta, trabajas en educar, en educar ahí, ¿sí? Ahí trabajas. Y ahí trabajan las personas. Y tú siempre llegas muy temprano a ese espacio. De hecho, tú llegas, tú traes llave y entras. Eh, en ese espacio tiene muchos años trabajando una persona lavando carros afuera. Don Panchito, muy buena persona con todos. Pero un día llega Claudia y don Panchito se va atrás de ella y, e intenta atacarla sexualmente. Claudia se logra defender y don Panchito se sale. Claudia espera que llegue la directora o el director y le hace ver lo que sucedió. Y le dicen a Claudia, espérame tantito, Claudia, yo voy a hablar con don Panchito. A ver, don Pancho, venga para acá. ¿Qué fue lo que pasó? No, es que yo estaba tomadito, es que no sé qué me pasó, pero yo le voy a pedir disculpas. A ver, Claudia, ven para que te pidan disculpas y que no vuelva a suceder, Panchito. Ok. Y se queda Claudia con miedo, sí. Al siguiente día, Claudia llega temprano otra vez. Y don Panchito más voltea y se le sonríe, como diciendo, no me pasó nada. ¿Ya ves? Y Claudia no va a perder el miedo cada vez que llegue sola, porque don Panchito siempre va a estar ahí viéndola. Bueno, eso le pasa a un niño o una niña cuando él denuncia a un familiar cercano y la familia no responde. La niña vive todos los días con el terror de que la van a volver a atacar. Y la agresión que se dio no es ni forma parte de algo impulsivo. El agresor generalmente planifica. Es que no sabía lo que hacía, ¿no? Que no sabía. ¿Y por qué buscó un espacio donde estuviera sola la niña y no donde hubiera otras personas? ¿Por qué esperó? Y empiezan a hacer los análisis. Sí saben lo que hacen. Hay planificación. Cuando el agresor es una persona que forma parte del círculo cercano, hay que denunciarlo. Siempre. Porque si no, esta víctima y otros niños y niñas están expuestos a nuevas agresiones. Porque ahora aparte, ya le dijiste que no te voy a hacer nada, tú vas a estar impune, no pasa nada. Y algo que ayuda mucho a las y los sobrevivientes de abuso sexual y violación sexual es que alguien haya hecho algo para detener a su agresor. Creo que eso le da fuerza y le da seguridad. Entonces, basta de callarnos, basta de
de silenciar cuando tenemos datos como docentes. Cuando tenemos datos de que está sucediendo algo, hay que actuar siempre, ¿no? Así es. De hecho, hoy en día, cuando uno decide poner una denuncia, en el caso de Nuevo León, automáticamente entran otros mecanismos de apoyo a la víctima. Las canalizaciones para apoyo psicológico, para la víctima y para la familia víctima, que es un elemento muy importante. El poner una denuncia hace que el niño o la niña se sienta respaldada y protegida. Eso es esencial. Fundamental. Alondra González dice, tengo una duda. Si se denuncia y no se tienen pruebas porque comentan que el agresor no se expone totalmente, ¿cómo procede? Aquí hay un elemento importante. Un elemento eh, de prueba son las pruebas psicológicas. ¿Sí? Las pruebas psicológicas que se hacen a la víctima son fundamentales para aportar elementos. Claro, sí. Es- o- Y cada vez, bueno, creo, al menos en Ciudad de México, que es donde yo vivo, eh, se está intentando procurar justicia con personas que son sensibles a cuestiones de género y el ataque a personas vulnerables, ¿no? Entonces, creo que nos falta mucho para que toda la procuración de justicia esté capacitada para primero escuchar a las víctimas y después pensar en que nos está engañando o que quiere mentir en ese aspecto para poder ejercer un juicio más apropiado, pero creo que sí nos falta todavía, ¿no? No, Sí no nos sé cómo falta. esté Yo creo funcionando. que se han estado ya estableciendo algunos parámetros. El hecho de tener ya unidades especializadas para la denuncia por delitos sexuales es un gran avance. Pero también, como bien señalas, no todos tienen la educación en perspectiva de género. Y luego aquellos que la llegan a tener por algunas circunstancias, hay rotación de personal. ¿Sí? Entonces es una constante lucha de quienes estamos formando a personas en perspectiva de género, en quienes estamos formando personas para la atención a víctimas, el estar ahí siempre, siempre atentos, que estas denuncias no, no caigan en personas tradicionalistas. Sí. Gracias, sí. María Aurora, ¿algo más que quieras compartir? Pues solamente creo que hay muchas otras preguntas que se quedaron, pero ya es un poquito tarde. Toño, pues solamente agradecerte. eh, Creo que nos vas a tener que dar otra plática específicamente cómo deben de actuar los docentes, porque es otra de las preguntas que nos están Ah, haciendo. ok, muy bien. Pero pues te agradecemos muchísimo y vamos a, y Comparto los anuncios parroquiales. gracias, eh, Clau. ajá. Toño Romero, ¿lo pueden encontrar en Facebook o en dónde, Toño? Este, en Facebook estoy Antonio Romero Garza. Ajá, Mi correo electrónico es aromero, ajá, guión bajo, luego la G de gato, arroba, ujú. yahoo.com.mx. Ok, ahorita lo ponemos por Sí, ahí en el. y mis libros en Editorial Trillas está Aprende a cuidarte,
ahí pusieron ahorita una lámina de los Sí, libros. yo los tengo Sí, justo sí. cuando la quitaste, dije, Ah, y los iba a poner, pero mira, aprovechamos ahora. sí, Aprende a cuidarte, que es el que está a la izquierda. Es un libro para niños menores de niñas, niños menores de 12 años. Es un libro que tiene como eje central todo aquello que los niños me dicen de riesgo, está plasmado ahí y siempre les damos 3 opciones de cómo evadir. ¿Sí? Sí. Es un libro que está ilustrado. Y está Prevención de Abuso Sexual Infantil para padres, madres, para maestros, para orientadores, para que los maestros y orientadores puedan dar el tema. Es una buena guía, es una guía, elementos prácticos, muchos ejemplos de cómo explicarlos. Ujú. Este, los encuentran en Editorial Trilla, son los que están ahorita en venta y pues se venden bien, se venden bien. Me llegan regalías, dijo que me llegan regalías. Y Aprende a este, cuidarte. De hecho, otra editorial en España, Eduforma, que forma parte de la editorial MAT, lo tiene en venta en España también, con el mismo título, pero allá está en castellano. oye, ¿y este ya no está aquí en México? Aprende a cuidarte, prevención del abuso sexual infantil. Aprende a cuidarte también está aquí en México, con Ah, este ok. nombre, con este nombre. Este que tiene de color rojo es el que está actualmente, es la Ah, última entendí. edición, salió Ah, ahora en noviembre, es la última ok, edición. El que está a la extrema derecha, Aprende a cuidarte, es la edición anterior. ok, Este, y el que está al centro, ese que está en venta también en ok. Editorial Trillas. Perfecto, pues excelente material para todos y todas los docentes que nos visitan. Y ahora sí, Clau, si quieres. Bueno, nosotras somos Educaréis, es un programa de la organización Género, Ética y Salud Sexual, cuyo objetivo es capacitar a los docentes para que puedan a su vez dar, incorporar la educación integral en sexualidad en las aulas. Nos pueden encontrar en un grupo de Telegram que se llama Educaréis, también en Facebook, también en Instagram. Tenemos todas estas charlas quedan grabadas en un canal de YouTube y tenemos un WhatsApp que los va a llevar a grupos de preescolar, de primaria o de secundaria, de bachillerato. Pueden anotarlo por ahí el teléfono 8110-736208. También tenemos un correo electrónico, TikTok y un sitio en Google Sites. Y les esperamos todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. El próximo miércoles se llama la conferencia Mandatos de Género en los Anuncios Comerciales. Cómo evitar que formen estereotipos y prejuicios en mí, con el antropólogo Jorge Iván Palacios González. Les damos las gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros hoy y las que nos ven en YouTube, les pedimos que por favor se suscriban para recibir información de nuestros nuevos webinars. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Mm.